Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos al Club de los Demonios aquí por Radio Vox 88.3, dándole la bienvenida a la noche rosarina. Recuperamos la noche, caballeros, efectivamente una noche espectacular para hablar de política después de los acontecimientos políticos tan interesantes que tuvimos el fin de semana pasado. Unas elecciones cargadas de contenido que las redes sociales han explotado, los periodistas han explotado y estamos todos nosotros listos y preparados para hacer un análisis político como el que usted se merece aquí en la 88.3, dándole la bienvenida a la ronda de la noche rosarina. ¿Cómo le va, doctor Felipe Lee? Hola Maru, hola Jorge y bueno, los caballeros de la noche nuevamente aquí. Los caballeros de la noche estamos aquí. Jorgito Barros, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Hemos recuperado este horario, realmente me parece excelente y estamos muy bien, esperando hacer un programa acorde a la demanda de nuestra audiencia. Por supuesto que sí, tenemos unos temas interesantísimos para trabajar esta noche. Tenemos la situación geopolítica a nivel internacional, que siempre parece estar a punto de estallar. Una situación nacional que con un gobierno que al parecer han olido sangre. Señores, tenemos sangre. Y efectivamente parece que todo el mundo, principalmente los periodistas que no dejan pasar una, efectivamente se lanzaron todos como tiburones ante un náufrago en medio del mar. Mi querido Franco Marosi, desde la bella ciudad de Rafael, ¿está por allí? Acá estoy, Marino. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Román? ¿Cómo andás, Jorge? Hola camarada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo Parece estás? que recién se me despierta de la noche, querido. Mirá, nosotros estamos acá con todo, ¿me entendés? Y vos parece que recién te despertás de la siesta. Despabilese, No, despabilese, que gimnasio. tenemos grandes novedades para empezar a tratar esta cansancio noche. de la jornada de un hombre, de un trabajador. Es un hombre de la luz, ¿me entendés? Necesitamos hombre que de la- nos, es un necesitamos un que nos Illuminati, ilumine. un Illuminati. Nosotros necesitamos Es que un verdadero trabajador. Exactamente, no como nosotros que somos grandes charlatanes. No, por favor. Nosotros acá estamos haciendo nuestro aporte al querido análisis político que este país siempre se requiere una buena pincelada de política para entender por dónde va la cosa. ¿Qué sería de la Argentina sin el análisis político? ¿Qué sería de la Argentina sin grandes charlatanes O como del nosotros? análisis político sin la Argentina. ¿Qué sería el país sin los politólogos en particular? ¿Qué harían sin nosotros? Bueno, tenemos una situación geopolítica interesante, vamos a arrancar por ahí, por el escenario internacional. Tenemos una situación bastante, podríamos decir, agravante con la cuestión entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Estos actores internacionales tan relevantes que siempre están últimamente como al borde del cañón por momentos. La Unión Europea subiendo el gasto militar, Rusia pasando el espacio aéreo polaco, los norteamericanos no sabiendo si meterse o no meterse. Pero para eso no teníamos a nuestro querido Jorge Barros, ¿me entendés? Que nos está acá hablando como militar en actividad. Nos va a decir efectivamente cómo podemos ir resolviendo la situación geopolítica, cómo la podemos analizar desde aquí de la Argentina. Bueno, en realidad lo que estamos observando es ni más ni menos que una estrategia específica y expresa que está llevando adelante el Kremlin a través de su líder principal, que es Vladimir Putin. Lo que está haciendo es simplemente haciendo un testeo de la capacidad de reacción de la OTAN. Esto ya lo ha hecho, lo hizo previo a la invasión a Ucrania. Ahora en pocos días comienza un ejercicio muy grande entre Rusia y su principal aliado en la región, que es Belarus, o Bielorrusia, como se Rusia lo conoce blanca, sí. en español, que ya fue realizado casualmente con el mismo tipo de despliegue previo a la invasión a Ucrania. Por esto, digamos, esto es un patrón que se repite. Lo que se ve claramente en los movimientos que hace Putin es, primero, no hay ninguna intención de sentarse a negociar ningún cese del fuego, ni ningún cese de hostilidades. Por supuesto. Está esperando simplemente que Ucrania caiga por su propio peso. Porque para Putin, en este caso, el tiempo no es un factor. Al mismo tiempo, Putin ya, parafraseando tu frase de hace un ratito del ámbito nacional, ya olió sangre. En el sentido de que Trump no está ya tan convencido de sostener a Ucrania, si bien lo va a seguir sosteniendo de facto, porque es miembro de la OTAN y lo va a seguir haciendo. Pero también Trump está jugando su juego, que es el de dejar en evidencia que más de 70 años de su famoso estado de bienestar Europa, creyeron que iban a ser eternos y que Estados Unidos iba a ser el gendarme internacional por siempre, y ellos iban a poder vivir una vida liberada del gasto militar para invertirlo en otra cosa, porque Estados Unidos iba a estar ahí para protegerlo siempre. Y Estados Unidos ahora le dijo: señores, Europa es de ustedes, la OTAN es mayoritariamente de ustedes, si no se ponen los pantalones largos y empiezan a invertir recursos en su propia defensa, no está en mi interés nacional
seguir proveyendo de recursos para la defensa de otro territorio ajeno a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Trump tiene otra guerra que está batallando, que es la guerra contra China, que es una guerra silenciosa, comercial, no es bélica, pero es una guerra al fin. Y Trump necesita que Rusia deje de ser el principal proveedor de recursos naturales de China. Entonces necesita seducirlo de alguna manera, traerlo de nuevo a su redil, para romper esa fuerte alianza que se está produciendo en los hechos, lo hemos visto hace pocos días, con la presencia de Putin en China, con el líder chino y con el líder norcoreano. También estuvo el y primer también ministro estuvo hindú. el primer ministro indio, que ahí también se le abre un nuevo frente a Estados Unidos. El tema de los aranceles ha pegado fuerte por ahí y Moody comienza a maniobrar, si bien no se adhiere directamente a este eje Rusia-China, Norcorea, empieza a negociar y a mostrar que es un factor de poder que debe ser tenido en cuenta por Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es Europa está la peor posición es la de Europa. Y los líderes europeos están viendo que no pueden. Además, Europa está teniendo serios problemas internos, serios problemas de gobernabilidad. El avance de la inmigración ilegal está produciendo estragos en Europa, mucho más que en Estados Unidos. La diferencia es que lo manejan de diferentes formas, pero el impacto está siendo muy grande. Hoy ya hay países que están gobernados por líderes de neto corte islamista. Entonces, hay un germen que va a producir, en mi opinión, en no muy lejano tiempo, situaciones de violencia interna. Ya lo estamos viendo en Francia, principalmente. Situaciones de violencia externa que se van a ir extendiendo a toda Europa. Además que Europa, algo de lo que nadie habla, ya perdió la guerra demográfica. Esto en 30, 40, 50 años es un hecho que la guerra demográfica ya se perdió. Entonces, la situación europea es muy crítica, realmente es muy crítica. Trump está maniobrando como líder de la potencia que es y está velando por los intereses de Estados Unidos. Lo que no es común ver en este formato de relaciones internacionales es un Estados Unidos aislado operando como un electrón suelto por fuera de la Alianza del Atlántico Norte. Entonces, esto es algo novedoso para las relaciones internacionales. Y que está en teoría, velando por los propios intereses nacionales y librando su propia batalla, que es la verdadera batalla de Estados Unidos, que es con China. Entonces, por ahí viene la cuestión. Y mientras tanto, bueno, sigue habiendo la situación de tensión en Medio Oriente, que si bien parece un poco más aplacada, ha salido un poco de los titulares, pero la situación en Gaza sigue siendo terrible. Israel sigue expandiendo el conflicto a nivel regional. La región todavía es decir, está también en un momento también de cierto aislacionismo, porque la situación en Europa ha dejado también fuera de juego a los países de Medio Oriente. Así que bueno, estamos ahí en una situación crítica que es muy volátil y que puede derivar en una situación compleja en breve lapso. Y más si Putin llega a prender alguna mechita que obligue a Europa a invocar la carta de la OTAN, que es la intervención cuando uno de sus miembros por supuesto, es atacado o intervenido. La cuestión acá radica en que supuestamente el espacio aéreo polaco fue invadido por drones rusos y que supuestamente en esta situación se dio un clima de tensión bastante importante entre Moscú y Washington. Y en esta situación no se sabía cómo Trump estaba alentando en cierta forma a Polonia, no será como Boris Yeltsin, intentar alentar a los ucranianos, que así le fue en particular. No, de hecho lo fue, pero ya te vuelvo a repetir, es una prueba, es una prueba de la capacidad de reacción de Europa. Dije Boris Yeltsin, Boris Johnson. Boris Johnson, el antiguo alcalde y primer ministro. Sí. Sí, dije Boris Yeltsin, el viejo presidente de Rusia. El ex primer ministro británico. Exactamente. ¿Qué será de la vida de ese muchacho que tanto le prometió Ucrania y aquí así quedó? Estaba trabajando como asesor en medios, creo que sí, había vuelto al periodismo. Otro gerente de la oligarquía financiera Otro internacional. gerente interesantísimo, sí. Que la debe estar pasando muy bien. La debe estar pasando bomba. Franco, ¿estás por allá? ¿Estás por allí? Sí, ¿Estás por estaba allá? escuchando atentamente. Exactamente. Entonces, tenemos una situación conflictiva a nivel internacional que vos cómo la ves. ¿Al fin estallará la tercera guerra? Ya estamos en la Yo tercera. para reducirlo en criollo... Se te escucha muy bajito, Franco, no sé si... Perdón. Para reducirlo, para hablarlo en criollo, la guerra jamás va a estallar entre la OTAN, y especialmente entre Europa y Rusia, porque los europeos no tienen
estómago para la guerra. Los líderes europeos ladran y ladran, pero no pueden hacer nada porque es muy difícil. Es muy fácil convertir una fábrica de manteca en una fábrica de cañones. El problema es cuando tenés que convertir una aseguradora en una fábrica de cañones. Y las economías europeas son economías muy desindustrializadas. Los estados europeos son estados muy poco acostumbrados a los sacrificios necesarios para una guerra. O sea, mientras haya ucranianos que estén dispuestos a morir por Europa, está perfecto. Ahora, cuando tengan que mandar a sus propias gente, ahí es donde la vemos complicada, especialmente porque, como decía Jorge, son países que están teniendo problemas terribles de desunión. Entonces, es algo que creo que habíamos hablado hace un par de programas, pero el problema es que hay países que tienen, si se quiere, las cosas bien puestas: Rusia, Israel, Estados Unidos, China, y hay países que no, y los países que no la tienen se esconden atrás de la reglamentación internacional, cuando les conviene, obviamente, para decir, no, los otros están jugando sucio. Y en la política, en la geopolítica, no hay juego sucio. Está el que juega y el que no juega. Europa la mira de afuera, la miró de afuera durante años y la va a mirar de afuera a futuro, pareciese. Sí, coincido en parte con el análisis de algunas cosas de lo que ha mencionado Jorge, y sobre todo coincido con lo que decía recién Franco, de que yo creo que es improbable que haya una guerra entre la OTAN y Rusia, porque de ser una guerra sería una guerra total, una guerra nuclear, que no creo que ninguno esté dispuesto a subir a escalar esa tensión. Lo que yo por lo menos veo claro hasta ahora es Rusia no va a abandonar Ucrania por absolutamente nada de este mundo. Absolutamente de acuerdo. Porque no solamente por una cuestión geopolítica, de fronteras, meramente de lo que sería la geopolítica tradicional, sino hasta por una cuestión metafísica. Porque el origen profundo de Rusia está en Ucrania. Putin esto lo ha entendido muy bien y no está dispuesto a perder a Ucrania, sería como perder el alma de Rusia. No lo va a hacer en ningún momento. Por otro lado, está el tema de Trump, donde Trump lamentablemente está sometido a una muy fuerte tensión interna con el Estado profundo norteamericano, porque por un lado queda un poco de ese Trump que venía a ser la expresión de los sectores tradicionales norteamericanos, de los rednecks, de los trabajadores, de aquel sector de la economía real de Estados Unidos que había sido dejado de lado en la planeación geopolítica de sus élites en los años 70, Kissinger, Szynski, que promovieron la desindustrialización de Estados Unidos, salvo en el terreno militar, para llevar esa desindustrialización a todo lo que es el sudeste asiático, en búsqueda de una, entre otras cosas, de una plusvalía extraordinaria, única en la historia del mundo. Esto ha generado, desde que se fue Steve Bannon del entorno de Trump, es un Trump confuso, que por un lado sí tiene la intención de terciar, de mediar, pero yo abriría un paréntesis de duda porque tiene muy complicado el frente interno. Esta situación obviamente empuja a Rusia hacia China, a pesar de que han sido rivales históricos, pero en este momento los dos países son conscientes de quién es su verdadero enemigo. Su verdadero enemigo no es la OTAN, su verdadero enemigo es la oligarquía financiera mundial, que han sido dos experimentos fallidos para la oligarquía financiera mundial, Rusia y China. Sí, pero se quieren oponer con otra oligarquía financiera, que es la de ellos. Sí, pero es, en todo caso son oligarquías nacionales, que es otra cosa. Son oligarquías que tienden al mismo expansionismo que el capitalismo por el otro lado. Son dos estados que entienden el poder desde los estados nacionales y no desde el cosmopolitismo de la oligarquía financiera mundial. Bueno, eso es un tecnicismo. En eso uno no puede estar más que de acuerdo con Román, y uno podría pensar que es un análisis muy fino. La psicología política de países como Rusia y China es muy diferente. China es un país que tiene 4.000 años, y en esos 4.000 años jamás le interesó el resto del mundo.
jamás se expandió por el resto del mundo, más que para lo que algunos analistas políticos norteamericanos llaman el trade maxing. O sea, a China lo único que le interesa al resto del mundo es comerciar y generar dinero. Pero si vos mirás la frontera de China en el imperio Ming, ahora y hace 3000 años, son más o menos las mismas. China no es un país expansionista, jamás lo ha sido. Puede, o sea, no desde lo militar ni tributario, desde lo... porque se han considerado siempre el centro del mundo. Ellos, Sí, ¿para qué quieren el la resto? cultura china ha despreciado mucho la actividad bélica, la actividad militar. Sí, eso, sí. eso es algo histórico Sí, sí, sí. propiamente de ellos. Si ellos siempre le pagaron en general a los pueblos de la frontera, ¿viste? Ellos crearon las marcas, como Claro. Dinamarca, como se Ese dice es en más europeo. complejo que- Ellos siempre crearon, o sea, dando dinero a los pueblos de la frontera para ir como sirviendo de colchón a las invasiones que Absolutamente. podrían llegar a venir hacia su frontera. Igual la guerra del opio, viste, le vinieron por mar, justamente, ahí donde no tenían muy... Insisto, no China andaban muy nunca preparados por ahí. necesitó- China, justamente, la guerra del opio fue porque Europa necesitaba de China y China no necesitaba de Europa. Exactamente. Sí. A China nunca le interesó ni Europa, ni África, ni nadie más que para mandar barcos y comerciar. Y se lo acuerda Y muy... Rusia, Ujú. perdón, y Sí, por Rusia, favor. después de la expansión siberiana, y siempre respondió una misma lógica, crear una cadena de un anillo de países satélites que le respondan externa de Europa del Este, o sea, pasando Ucrania, porque como bien decía Román, la guerra entre Ucrania y Rusia hasta cierto punto es prácticamente una guerra civil entre dos países Ujú. demasiado emparentados, ¿no es cierto? Por eso tiene un carácter tan violento entre los dos países, no violento en el sentido de muerte de civiles, porque la verdad que es una de las guerras con menos bajas civiles de la historia, sino en el odio que se tiene en los dos países. De hecho, la forma de referirse de los ucranianos a los rusos no es ruso, sino es moscovitas. Ujú. O sea, entendiendo la filiación que tiene la palabra rusos entre tanto ellos como los ucranianos, ¿no es cierto? Como los rusos. Si no, se refieren a ellos como moscovitas. Y Rusia siempre no ha sido un país expansionista más allá de esa lógica de siempre generar ese anillo de países para básicamente protegerse de Europa Occidental. Sea Francia en un momento, sea Alemania en el otro, sea Inglaterra en otro. Pero son países que han tenido siempre una lógica no de dominio hegemónico global, sino de ensimismamiento. China que ha tenido a lo largo de los años, efectivamente, control sobre Corea, control sobre Japón, control sobre Taiwán, control sobre... hoy, justamente, zona creo de que la China. tensión más importante que tiene es en Nepal. En justamente. Nepal y en lo que se llama el cordón de el cordón de fuego que le llaman, que es Sí. toda la zona que da en el sur de China, Sí. en los países que están en la periferia de China, entre el sudeste asiático profundo y China. Sí. Digamos, esos países de colchón ahí donde tienen la Nepal, mayor- Mongolia, Sí, sí, sí. etcétera. Sí, entonces, China en gran parte, es efectivo lo que dice Franco, es cierto, también ha tenido sus anillos históricos, sus anillos de frontera, Sí, sí, también sí, como, sí, como sí, Rusia sí. lo ha tenido. Ahora, la cuestión radica en que esa cuestión financiera internacional, esa oligarquía internacional que Román tantas veces nos dice, y está bien, está dentro de sus cánones, la cuestión radica en que si desapareciera o se enfrentaran o perdería poder y dinámica, ese vacío de poder no lo ocuparía el sector financiero chino o el sector de los BRICS, que en este momento están creando su propia Sí, sí. contrarreforma, si se quiere, su contraoligarquía, pero hay- si se convertiría efectivamente en un nuevo poder financiero internacional. No, porque sería, o sea, a ver, obviamente son actores internacionales de muchísimo peso, pero hay que acá trazar la distinción entre un actor nacional, entre una unidad política con asiento territorial y una unidad política sin asiento territorial, absolutamente cosmopolita, como se ha consolidado este pulpo financiero internacional. Que es en este momento el único sostén que tiene Ucrania. Es el único sostén que tiene Ucrania. La jugada que sería maestra por parte de Rusia o por parte de la entente Rusia-China sería ver de qué manera puede introducir un punto de quiebre en Europa y empezar a que los europeos entiendan que obviamente que los recursos por los que, por ejemplo, el gas, están pagando un gas muchísimo más caro que el que pagarían si se los proveyera Rusia, por ejemplo, ¿no?
Que así fue históricamente. Que fueran conscientes de lo que vos bien decías, Jorge, de la guerra demográfica que están perdiendo por goleada y que en cualquier momento amenaza con devorárselo, porque si hay alguien que conoce la amenaza oriental y islámica son los rusos, que entonces a partir de una cierta entente, sobre todo a partir de estados que podrían ser más, no digo Polonia por una enemistad histórica, pero más cercanos quizás a la visión del Kremlin, que pudiera romper el eje europeo y acercar a Europa o parte de Europa hacia sí. Sería una jugada muy interesante. Habría que ver cómo se la implementa. Bueno, Moscú ya se comió media Europa y la perdió. Así No, bueno, pero fue una circunstancia histórica. Hermoso, sí, la Segunda Guerra Mundial fue una circunstancia. Fue una circunstancia particular. Y ahí tenía que ver la reacción de Stalin frente a estas fuerzas disolventes cosmopolitas. Ujú. Él también era una fuerza cosmopolita, o por lo menos el comunismo lo era, pero Claro, lo que logró es ensayar el comunismo en un solo país. Yo lo que Él destaco es decir, convirtió a Rusia en una potencia industrial. acá Era el plan. hay dos tipos de imperialismo. El imperialismo económico, el que conocemos en Occidente, y la forma de imperialismo a través de la capacidad económica y del que alguna vez intentó la antigua Unión Soviética, de el imperialismo a través de las ideas. Es decir, sería necio decir que no hubo un tipo de expansionismo, tal vez no el expansionismo típico de la invasión y la conquista territorial, pero sí un expansionismo de querer generar una idea hegemónica, de la misma manera que el Islam intenta hacer un expansionismo desde el punto de vista religioso. No estoy haciendo un juicio de valor si es terrorismo o no terrorismo, es un expansionismo religioso. Es decir, Sí. O sea, a diferencia del formato de evangelización cristiano, el Islam considera que la expansión del Islam es a través de la conquista de los territorios. Tiene un mandato histórico para eso. Absolutamente. Y teológico para Entonces, eso. es decir, tenemos que entender que hay diferentes formas de imperialismo y que hoy luchan entre sí de manera abierta. Y eso es lo que estamos observando. Sí. Y esa apertura de ese conflicto no sabemos todavía dónde terminará. No. Lo que sí sabemos que, eso sí, la cuestión demográfica es muy claro, o sea, Europa no se está reproduciendo. Y efectivamente, la inmigración ilegal que llega hace que efectivamente la cultura y todas las dinámicas de las ideas vaya siendo modificada poco a poco, la conflictividad, que puede ser una conflictividad de tipo racial en gran parte que se genera, tipo religiosa, de todo tipo, y que vamos a ver cómo irá eso estallando en las calles de... Un solo número. 1.3 hijos por cada mujer occidental, 8 hijos por cada mujer. No hay debate Pero posible. Sí, no hay forma. eso no es nuevo, o sea. No, por supuesto. No es nuevo, pero podemos es algo analizar que... la caída, pero podemos analizar la caída del Imperio Romano por las enormes migraciones que se produjeron desde el norte de Europa hacia el Imperio Romano, que no eran ejércitos de invasión, eran oleadas imposibles de frenar, de mujeres con 28 changuitos rubios atrás. O sea, son fenómenos históricos que se producen a lo largo de la historia y que producen cambios demográficos en diferentes áreas. No es imposible de contener, y eso es. O sea, a mí un profesor mío de Europa me decía que fue la cristianización del Imperio Romano lo que hizo que se cayera. O sea, se afeminizó el imperio. Había hablado un poco de eso. Todo lo contrario. Roma se había afeminizado, si es que se permite el uso de la palabra, el uso del término. Se había feminado con la propia crisis de los valores culturales paganos romanos, donde ya los romanos no le rezaban a los dioses y los romanos no querían integrar los ejércitos. Al contrario, como decía San Agustín, el cristianismo salvó lo poco que se podía salvar de Roma y lo sostuvo hasta donde pudo. Sí, Franco, ver, ¿qué decías? O sea, creer que el imperio, perdón, y es medio un tema fuera de anacrónico, pero creer que el Imperio Romano hubiera durado para siempre, que las situaciones se hubieran modificado, es irreal. O sea, independientemente de si hubieran adoptado cristianismo, paganismo o lo que fuere. Mi punto era que las modificaciones demográficas y étnicas y culturales que se producen en Europa y en tantos otros, porque nosotros hemos estudiado solamente Europa, o tenemos una visión muy europeocéntrica, si se quiere, pero la modificación, por ejemplo, cultural que se produjo en Medio Oriente, cuando las tribus árabes salieron de Medio Oriente
y ocuparon las zonas donde antes eran las culturas principalmente persas, romanas o Sí. griegas, también fue enorme. De hecho, sería muy interesante que algún día, bueno, lo deben hacer los etnógrafos, pero lamentablemente es una zona muy poca. Pero imagínate las migraciones de los pueblos en África. O sea, creer que este fenómeno al que asistimos, la muerte de Europa, es algo malo, es algo que iba a pasar tarde o temprano, porque cuando se producen crisis en determinados lugares, las poblaciones migran hacia otro lugar. Lo que va a salir no es la muerte de Occidente, es la modificación del Occidente europeo de una Sí, sí. forma u otra. Por supuesto. Absolutamente, Es sí, una sí. tragedia. La historia no es algo, no es algo. Bueno, Lo que pasa es que estamos es siendo... para. No, no, lo que- no. Para pensar, para Para pensar. pensar, Lo que pasa Para es que pensar. estamos siendo o sea, observadores reflexionar. privilegiados, En este nada más, momento- de todo esto. El islamita del norte de Túnez era Cartago, o sea, creer que Europa nunca fue algo fijo, ni ninguna parte del mundo fue algo fijo. Insisto, o sea, cuando en Bagdad había hospitales, en Inglaterra todavía usaban taparrabos en algunas partes. Estamos hablando de cosas que, viste, que, No, lo usamos como un antecedente o como una forma de describir el fenómeno que se está produciendo, del cual hoy estamos siendo testigos y que lo estamos observando, digamos, es como que en otros tiempos de la historia se producían cíclicamente y hoy se están produciendo de forma paralela. Lo que Y- pasa- y en un mismo Jorge, y la en un mismo historia tiempo nosotros histórico. la analizamos sin haberla vivido. Sí, por Entonces supuesto. podemos analizar movimientos cíclicos a lo largo de 200 años. ¿Qué pasó hace 200 años? Nada, estaba Napoleón, recién había perdido la... O sea, imagínate para el palmo histórico en el que estamos viviendo. O sea, ¿desde cuándo está la migración esta? No sé, la fuerte, la guerra civil siria hace 10 años. O sea, nosotros interpretamos un plumazo en la historia como si fuera el Sí, sí, sine sí. qua non de el fin de las cosas. Muchas veces son procesos más complicados y más Sí, largos sí. de lo que nosotros efectivamente creemos. Pero bueno, vamos a una Vamos breve cerrando. pausa, ¿les parece, muchachos? Hay que servirse más café. Vaya, señor, señora, siga preparando la cena, que nosotros nos vamos a servir más café y volvemos con más del Club de los Demonios en breve. Y seguimos con el Club de los Demonios aquí por Radio Vox 88.3 en esta bella noche rosarina con nueva constitución provincial, con quilombos nacionales de todo tipo derivados de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos qué Aires. felicidad que tengo como santafesino que tenemos una nueva constitución. No te das una idea, me cambió la vida. Sí, nos cambió la vida a muchos. Muchos se enteraron. Hoy se juró la constitución. Mientras voy a saborear este delicioso café que usted me acaba de acercar. Por que es favor, adelante, maravilloso. tómese este cafecito Un conmigo. elixir. Nuestro querido Jorge Barros ha abandonado el edificio, nos ha dejado un buen escenario geopolítico para que nosotros nos llevemos Sí, esta sí, sí, semana sí. para nuestro análisis. Para reflexionar. Nos fuimos hasta el Imperio Romano. Nosotros siempre nos encanta Nosotros- irnos. nosotros Después nos vamos de- Franco, después me quejás de que yo me voy a la Edad Media y vos te fuiste al Imperio Romano. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta que se quejan de Un poquito cosas que más. después terminan haciéndolo ellos mismos? ¿Te das bueno, cuenta que los vicios de Marino pero- lo tienen todo? Pero bueno, Franco, como buen representante del régimen soviético, Rusia es la nueva Roma. Así Sí, que- era, siempre lo fue, siempre. Los zares ya se reivindicaban Por así, supuesto, por supuesto. por Entonces, supuesto. Roma es eterna, Franco, Así es es. eterna, nunca desaparecerá, solo cambia de nombre nada más, y a veces de capital, pero nada más. Así que, Y ahora lo que- está en Moscú. ahora la capital está en Moscú, ¿me entendés? El zar ahora se llama Putin, ¿me Exacto. entendés? Solamente Así cambiaron es. el nombre, nada Así más. es. Así que pero esos muchachos siguen con el mismo espíritu expansionista, con valores y creencias claras y concisas para llevarle al mundo su forma de ver las cosas, que es una forma de ver el mundo que para muchos de nosotros está como terminando, llegando a su fin, porque es uno de los últimos estados nacionales, si se quiere, en tener una geopolítica propia, una política sí. propia, y no está bajo esos poderes ocultos, esos poderes tan interesantes que vos siempre mencionás cada tanto. Pero vamos ahora al escenario nacional. Tenemos a ver. entonces, desde el lunes pasado, se han dicho de todo con respecto a buscar, como en este país tiene tan marcado el capitalismo, la secuestración de marcar el éxito y el fracaso. Así Y hay es. que buscar al mariscal de la derrota. Entonces, multiplicidad de periodistas y análisis se han hecho con respecto a qué le pasó al gobierno. Nosotros acá en este programa habíamos dicho que el domingo posiblemente iba a ser un escenario en el cual podía llegar a darse de 1 a 5 puntos de diferencia, en el cual se podía una leve ventaja para el gobierno de Axel Kicillof en esas elecciones. Pero pasaron 14. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es lo que primero vamos a analizar en este programa. Román.
Bueno, si a mí me preguntás prima facie, yo te diría que fue una implosión del gobierno, por sus internas, por los escándalos, por su estilo destructivo, voy a decirlo de forma contradictoria, tipo oxímoron, su estilo destructivo de construcción política, lo que lo llevó a obtener este resultado, y no es un mérito de la oposición de ninguna manera. Ujú. Fue una autodemolición. Obviamente con el empujoncito, entre comillas, adicional de esta operación por la cual se dieron a conocer esos ya famosos audios y que bueno, y que todavía promete, que es un tema que promete dar mucho más. Destaparon la olla, efectivamente, es una situación electoral, claramente, que terminó impactando profundamente. Sí, sí. Y lo que vemos ahora son los resultados. Entonces, Y ahora, ¿qué pasó? Una de las encuestas más interesantes que analizó Pagni en su programa La Odisea fue que justamente el peronismo no creció en su caudal de votos, sino que lo que ocurrió en particular fue que el voto independiente y el voto más vinculado a los sectores, si se quiere, antiperonistas o antikirchneristas o antiaxelistas, si se quiere, esa gente es como que no vio un representante claro que pudiera llevar adelante una gestión diferente a la que Kicillof estaba llevando adelante, directamente no se presentó y hubo un millón, casi 1,5 millones, 2 millones de personas que efectivamente no fueron a votar, generando un impacto profundo en estas elecciones, y lo que estamos viendo es esa crisis de representatividad que la vemos provincia por provincia. Sí, sí. Franco. Si me preguntás, fue medio autoinfligido el daño, porque era una elección local hasta que Milei la subió al plano nacional, ¿viste? O sea, no tenía que pasar sin pena ni gloria la elección de la provincia de Buenos Aires. Los vagos estaban eligiendo concejales y legisladores para la Cámara, la legislatura bonaerense, que no le interesa a nadie. Salvo Bueno, cuando cuando todos conocimos a Chocolate No, no, Ribó. Claro, No, está bien, una pero cosa totalmente pero Franquito, innecesaria. coincidamos en un aspecto. Más allá de lo que vos decías, cierto, era una elección provincial. No es cualquier provincia, es la provincia que representa el 40% del padrón nacional. Y si al gobierno le hubiera ido vamos a suponer que el gobierno, vamos a tomar las predicciones del oráculo del JP Morgan. Si la victoria de la oposición, me niego a decirle peronismo, si la victoria de la oposición hubiese sido de apenas el 5%, o si hubiera ganado la Libertad Avanza, obviamente esto significaba un notable espaldarazo para el gobierno, que lo posicionaba de una manera inmejorable para octubre. Pero Lo cual, esa fue lo que vos decís fue la apuesta del gobierno. Exactamente. Pero era innecesaria la apuesta. Exactamente. A eso voy. Lo que pasa es que El gobierno venía de perder muy fuerte en Corrientes. Sí, y yo creo que yo lo que te necesitaban digo. era una victoria, o por lo menos necesitaban generar ese impacto positivo en lo que viene a octubre. Yo, para mí, lo subieron por esa cuestión. No querían llegar con el caballo cansado, parecer que habían Sí. ganado por muy poquito, sino que querían... Pero si hubieran ganado en Corrientes, el tema es Buenos Aires, porque al tener un peso tan decisivo desde el punto de vista demográfico electoral, si vos no ganás ahí, aunque sea una elección provincial, la señal que estás mandando es que no controlás políticamente el territorio. Es que No no tenés... importa la elección en Buenos Aires, Román, porque vos justamente... a ver, ¿a qué voy con esto? A que el gobernador de Buenos Aires ha sido peronista un montón de veces, y ya el gobernador peronista de Buenos Aires ha perdido elecciones legislativas espantosas con partidos nacionales. O sea, tanto siendo cuando era María Eugenia Vidal como cuando era los Peronchos. El problema fue que nacionalizaron una elección provincial. Porque ahí apostaron justamente, como vos decías, eso nos va a dar un espaldarazo, y te terminó pegando en la línea de flotación. Sí. Si no, o sea, a eso me estoy refiriendo. Pero si no aparecían los audios, era muy probable que ese 15%, como decían algunas encuestas, hubiese sido a favor del gobierno y no en Es contra. es muy difícil saber eso. Era lo que Es decían hacer historia algunos, era lo que decían algunos sondeos. Es hacer historia contrafáctica. No, está bien. Pero si no hubiesen aparecido esos audios, yo creo que el resultado hubiera sido muy diferente. La cuestión es el impacto que tuvo eso a futuro. O sea, desde el lunes hasta ahora era buscar efectivamente quién había sido
el mariscal de la derrota. ¿Y quién fue? Para muchos fueron los Menem, para otros fue Santiago Caputo, para otros fue el propio gobierno, pero la cuestión es buscar dentro de ese gobierno quién fue el responsable Está claro de quiénes eso. fueron. Está Ahora claro la quiénes cuestión es que a la hora de formar la mesa de Buenos Aires, que no sabemos qué carajos que quisieron hacer con eso todavía, yo tengo mi hipótesis sobre eso, pero hay que marcar un poco qué es lo que está haciendo este gobierno que es tan especial. Es la cuestión de que entre ellos se están saboteando. Hay una faccionalidad dentro del propio gobierno, se están cagando entre ellos, en pocas palabras. Entre ellos mismos. Este tiro que le salió con los audios de Spagnolo, todavía no saben si fueron algo más profundo, que si fue Santiago Caputo, que si fue Pagano, que quién fue. Pero la cuestión acá radica en que le pegó la línea de flotación. Total. Le pegó mal, y acá la cuestión es que eso no vuelva a ocurrir, porque recordemos que hay un bozal jurídico con respecto a los audios de Karina, que esto no se puede decir, que ellos están cagados hasta las patas con respecto a qué más pueden llegar a revelar y que puede impactar para octubre de forma horriblemente negativa. Perdón, creer que el votante bonaerense vota en función de la corrupción, teniendo en cuenta a los gobernadores, concejales y intendentes que tienen, me parece que es un delirio. Mira, O sea, Franco, yo ahí es te la misma contestaría lo provincia que vota siguiente. Espinosa hace 60 años. No, yo te entiendo eso que vos decís, pero yo te contestaría esto. Lo que estaba mostrando Pagni el otro día en la encuesta que estaba mostrando, creo que de Euseba, no me acuerdo quién era la encuestadora, era muy claro. O sea, de las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires hasta ahora, el piso peronista siempre fue el mismo, unos 3.300.000 a 3.800.000 en sus mejores épocas. Y eso siempre fue fluctuando. Pero lo que impactó fuertemente fue en el voto antiperonista. El voto antiperonista no fue a votar. Esa gente no se presentó a votar. Y la otra gente fue a votar. Pero la otra gente no fue. No es que Axel Kicillof tiene nueva gente, sino que los que están identificados como militantes, por el trabajo del propio gobierno, por el conurbanismo de la política nacional y provincial que ha fortalecido las villas o su identidad villera, vaya a saber Dios, cada uno puede sacar. El aparato político bonaerense. Pronto, sí, pero al parecer ha sido efectivo en el sentido de que esa gente la mantiene votando, Exacto. esa gente la mantiene yendo a votar. Es su piso. Es su piso y no lo pierde. Pero el otro bando sí pierde su piso. Claro. El otro bando sí retrocedió Hay un 20 casilleros. Hay un fenómeno Sí, que decime. estaría bueno analizar también y que no es poca cosa. Y que es lo que perdió el partido de oposición, entre comillas, de la última elección hasta esta elección. ¿Qué cambio? Vos decís, bueno, tendrían que haberse juntado los votos de Grindetti y los votos del candidato de Píparo, y hubieran sacado un 60% y le hubieran partido la madre a Kicillof. Hay algo que perdió esa alianza ahí, porque sumó a Píparo y a Grindetti en una nueva versión que, bueno, es una lista. Toda unida. Y a los radicales. Y es el aparato radical. Lo que perdió en esencia es el aparato radical contra el que los pisotearon en Corrientes, ¿no es cierto? Y ahí se ve un poco en estos resultados qué es lo que le aportaba en realidad el radicalismo a Juntos por el Cambio y que no lo está teniendo en este momento la Libertad Avanza por más que haya sumado al PRO. De hecho, la única elección que ganaron fue la de Capital Federal y la verdad que me dio un poco de vergüenza ajena la elección de Capital Federal. O sea, no es que fue una paliza histórica. Fue casi un empate técnico. Y después está este tema que yo al cual me referí como de construcción destructiva, porque por otro lado, pasadas las elecciones, uno diría, bueno, a ver, se comieron este porrazo. Bueno, reflexionarán, harán una autocrítica, moderarán un poco ese estilo de avanzar sin considerar los heridos que queden en el camino, sin tomar prisioneros. No, todo lo contrario. Redoblan la apuesta, se ponen orejeras, no escuchan a nadie, siguen mirando para adelante y encima llama la atención que pongo como ejemplo algo muy básico. Vos necesitas de algún consenso con los gobernadores para hacerte de los legisladores necesarios para llevar adelante reformas que el gobierno considera imprescindibles, como en el plano laboral y en el plano impositivo. Y lo que haces es vetarle los ATN. Primero, pero le creaste el Ministerio del Interior, creás el ministerio, o mejor dicho, volvés a ser el Ministerio del Interior después de que lo deshiciste, después de que lo desarmaste, pero le votás los ATN. Es una cargada. Es obviamente que gente que no sabe Es hacer una política, cargada. no entiende mucho de la política más que una gran puesta en escena comunicacional, y no son otra cosa,
que obviamente eso es lo que hemos visto hasta ahora, que no están atinando pie con manija. La verdad que no estamos viendo que todo el mundo dice lo mismo, tienen que renovarse, tienen que, obviamente para llegar a octubre, tienen que renovar o el gabinete, que lo tienen que hacer sí o sí, porque Patricia Bullrich, Luis Petri se van del gabinete porque van a encabezar listas. Entonces uno dice, bueno, necesitas nueva gente, necesitas alguien que te... Y vos lo que haces es crear una mesa de provincia, una mesa federal en la cual sentás a los mismos de siempre. Entonces lo único que te revela eso es que pero aparte... esos mismos de siempre son los que se sabotean entre ellos mismos. Entonces acá el problema no es sumar nueva gente, sino que la gente que ya está no se cague entre ella. No, pero aparte los sentás en la mesa y les decís, miren muchachos, yo la verdad que plata no les voy a dar. Porque tenemos que esperar, lo que sí necesito es hacer estas reformas, porque una vez que hagamos las reformas, a ustedes les van a llover los dólares, pero no, plata ahora no hay. Y los gobernadores te dicen, pero yo no puedo esperar a que se concrete tu horizonte utópico. Y encima apoyarte que te voy a firmar un cheque en blanco. No, yo necesito hacer política, necesito obras. Yo le tengo que responder a los ciudadanos de mi provincia, tengo mis estructuras en el interior de la provincia, no puedo estar sin recursos. Bueno, es lo que no se entiende, salvo si lo analizáramos como alguna vez dijimos acá, que estamos atravesando un momento inédito donde este formato de sistema político partidario inaugurado en 1983 ha llegado a su fin, ha colapsado y se está reconfigurando para adquirir una forma que todavía no sabemos. No, igual este sistema que se está reconfigurando parece estar volviendo al sistema anterior porque te creó de vuelta el Ministerio del Interior, otra vez te sentaste con los gobernadores, otra vez los gobernadores te vinieron a decir, che, dame plata, si no te doy, no te voto nada. Me refiero a los actores, los partidos, la forma de hacer política. ¿Cuántos gobernadores fueron? Fueron 4. O sea, 4 era el de Mendoza, el de Chaco, el de Entre Ríos y ¿quién más? ¿Nadie más? ¿No había nadie más? ¿Esos tres? Heredero, Frigerio Frigerio y Cornejo. Cornejo, Heredero y Frigerio, perdón, sí. Que son gobernadores que están en la boleta, tiene el color de la Libertad Avanza, o sea, si no iban ya era. Y ahora Heredero que está en Provincia Unida. A lo que voy es esto. O sea, ¿Heredero ya se cambió de bando? Lo que vos decías, Román, sí, era cuando hicieron, los gobernadores le dieron los votos y le dieron el apoyo para que él pasara las primeras reformas con 7 senadores y 30 diputados. Ahora los tipos van a pasarla y se van a pasar a cobrar. Pero el problema es que es muy difícil que vos le prometas algo, porque ahora tenés que poner la plata por adelantado. Claro. O sea, primero hacer la obra y después yo te apoyo, porque la última vez yo te apoyé como me dijiste que ibas a hacer una obra y no le hiciste. Y los gobernadores tienen una necesidad vital. Por supuesto. Que es la necesidad de gobernar sobre las personas, no sobre una plataforma de Excel. O sea, necesitan, no la guita, que no te están pidiendo guita que no les corresponde. Se supone que... Por ley, la tienen que dar. No, claro que sí, que responde a necesidades concretas, sí, seguro. Sí, por supuesto. A ver, no es guita de la nación para dársela al FMI, gastarla en la CIDE, o lo que se le canta hacer a Milei con la plata si se quiere bañar en una fuente de oro. Es guita de las provincias que le corresponde a otro nivel de Estado. O sea, son obviedades que cualquiera que haya ejercido la función pública sabe. Vos hacés lo que querés con tu guita, pero la guita que vos recaudás no es tu guita. No, estoy cada nivel de Estado. Totalmente de acuerdo con vos, pero si uno tendría que buscarle una explicación a esa forma de pensar, es decir, bueno, evidentemente están operando como un actor político en un escenario que para los cánones tradicionales y hasta del sentido común de análisis político es inconcebible. Más que inconcebible. Digo que por esta crisis... Es que esa es la cuestión. O son genios o son idiotas. ¿Me entendés? La primera decían son genios incomprendidos, ¿viste? Porque y sí ganaron, es por algo, todo el mundo, ¿viste? Tenías a todo el panel de analistas hablando de que no la veíamos. Y ahora lo que estamos viendo es que se están deshaciendo entre ellos, un gobierno que se cae a pedazos ante una derrota muy, muy flagrante y que tiene pocos aliados y que acaba de emperrarse en seguir con una política que posiblemente en octubre vamos a intentar hacer análisis de lo que se viene para octubre. Uno de los escenarios puede ser la cuestión de que si el gobierno nacional sigue con esta política de ir vetándolo todo, intentar judicializar y esas cuestiones, lo más probable es que puedan llegar a haber unas tensiones muy grandes porque todos los actores institucionales, universidades, gremios, etcétera, están todos en manos de la oposición.
Entonces, las próximas marchas y próximas cuestiones que aparezcan ahí puede aparecer violencia, y ahí aparece siempre la típica, ¿viste?, de empezar a revolverse cadáveres, de que aparezca alguien muerto y efectivamente empiece a culparse de quién es el muerto y quién es el culpable, quién es el violento y quién se victimiza. Ese para mí puede ser uno de los escenarios que se puede llegar a venir. Sí, evidentemente, bueno, ya para la semana que viene está planificada una marcha. Yo entiendo, y es una apreciación estrictamente personal, no sé qué pensará Franco, vos, qué pensarás Maro, pero ya la universidad me parece que no tiene el peso ni la legitimidad dentro de la gente como la tuvo antes. Por ejemplo, me acuerdo del gobierno de la Rúa y la reacción que hubo cuando asumió López Murphy como ministro de Economía. De todas maneras, lo que vos decís, Mario, es atendible. Con este estilo, lo que va a ser de ir siempre para adelante y no ceder en nada, lo que va a haber es un incremento de la tensión. Pero otro escenario posible es que si el gobierno se queda demasiado solo, en un escenario económico que está más al borde de la explosión y del precipicio que de otra cosa, no se abre el horizonte de un posible juicio político. No sé, que lo mejor que podría hacer el gobierno para descomprimir es hacer lo que no hizo el año pasado y ir por una ley de presupuesto, acordar y tener que entregar lo que tenga que entregar para pacificar y ir construyendo, no ver al otro como un enemigo, sino cooperar. Y lo más importante de eso sería que Argentina tenga una ley de presupuesto que se encamina al segundo año sin la ley de presupuesto. Yo no hago futurología sobre lo que va a pasar en las elecciones, pero me parece que es importante entender que uno puede pelearse con todos un tiempo o con algunos todo el tiempo. Lo que no puede hacer jamás es pelearse con todos todo el tiempo. Pero no descarto que le vaya bien porque, y esto lo va a entender mejor que nadie Marino, a veces uno se sienta y mira al tipo, al pelado girando en el piso y dice: señor Smithers, creo que Homero no era el gran genio político que yo consideraba, así que yo creía. Sí, la verdad es que estos personajes que estamos viendo acá, uno de los escenarios es la violencia. Esto que dice Franco, yo lo pondría un poco en duda porque sería negarse a ellos mismos. Ellos han llegado hasta acá con eso. Coincido con vos, Maro. Yo creo que ellos han llegado así en su esencia. Es su esencia. Sería lo que estaba hablando antes de Franco y lo que estaba hablando luego con el tema de Rusia, la cuestión de metafísica o la cuestión que tiene cierta centralidad en su teatro. Esta gente en su teatro, en el teatro que ha montado narrativo, hacer eso que dice que Franco está diciendo, que esto obviamente sería lo ideal, por supuesto, en un país normal, pero esta gente no es normal y obviamente no está generando una estrategia normal, y lo que está haciendo como buenos ingenieros del caos, lo que están montando es justamente un caos en general en nuestras instituciones y en nuestras formas de ver el futuro. Por tal motivo, no veo otra respuesta que no sea que ese caos siga increscendum. Más que ir bajando los decibeles, yo lo que creo que esta gente va a ir tensándolo cada vez más. Lo único que hicieron con esta mesa política, mesa federal, etcétera, es decir que, muchachos, pónganse las pilas, porque si nosotros no nos ponemos las pilas, perdemos la elección y nos vamos de acá. Yo creo que fue todo eso. A mí hay un factor que me preocupa muy especialmente, y creo que ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad. Están llevando adelante una política económica que prácticamente no difiere casi en nada a la que llevó adelante Martínez de Oz. No difiere nada de lo que llevó adelante Caputo en el 2018, no tenés que irte tan atrás. No, pero esta es... ¿Y viste lo que se escuchó? Que supuestamente Caputo se va. Supuestamente se escuchó... Esta es mucho peor que las anteriores. Y bueno, porque antes había un gobierno que... A ver, Martínez de Oz estaba dentro de un gobierno que tenía peronistas adentro. Hasta la tablita imitaron y tienen como uno de los principales asesores y voces que incluso ahora se empezó a criticarlos, que fue uno de los que ideó la tablita, que es Ricardo Arriazu. Sí, ya lo hemos hablado. La definición que dio Argentina tenía más arrestos, del personaje que vota Milei. Sí, ¿Cómo, Franco? ¿Cómo dijiste, Franco? Que Argentina en la época de Martínez de Oz tenía más arrestos en general del país. Ahora está con el caballo más cansado. No, totalmente de acuerdo. Por eso también nos parece. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mario, estamos en un escenario mucho peor. Mucho peor. Es una expresión de deseo, porque uno tiene que suponer que tiene el deseo de la autopreservación también. Y que habría que entender
especialmente gente como Sturzenegger, que ya estoy repodrido de verlo en la política, Y, gente como Caputo, fracasar. Reidel, que la única forma de que una política económica sea exitosa es que la gente esté dispuesta a aguantarla y bancarla con votos, porque vos podés ser el genio del mundo, pero si vos no podés ejecutar la política porque te explota el país, porque te dejan de pasar plata, por lo otro, es como un aplauso en el medio del bosque. Si nadie lo escucha, nadie está aplaudiendo. Bueno, la política económica es parecido, o sea, la política en general, si vos, por más que tengas la idea genial de la política pública, no la podés llevar a cabo, es un fracaso, no existe. O sea, no importan cuáles sean tus intenciones, si te daban bien en los números, si te aplaude JP Morgan, si el dibujito, la ecuación se ve bien. Acá la única realidad, la única verdad es la realidad. Y te echan a patada antes que puedas hacer las cosas. No es que no te entendieron, es que vos no te supiste explicar. Por supuesto. El referente de la derecha diario también posiblemente va a declarar en que los audios de Spagnuolo supuestamente eran reales, que él le había comentado, ya que su esposa trabajaba como directora nacional de discapacidad. Así es. Así que eso eso se compromete aún más la acción del gobierno. Sí, sí. Karina Milei supuestamente debe presentarse también ante la comisión de Libra para la cuestión de dar explicaciones. Que creo que leí recién en una mirada rápida que hice en los portales Sí. que renunciaron los abogados de Españolo. Está nuevamente sin defensores. Le incautaron $80.000 sin declarar. Y bueno, a mí me parece que lo determinante va a ser si se decide finalmente a usar esta figura, ¿cómo es que se llama? El arrepentido. Sí, una figura de arrepentido. Que sería para el gobierno letal. Ujú. Letal. Bueno, este muchacho acá que se acaba de presentar de la derecha diario ya como que básicamente fue a decir y fue a declarar, Sí. tal vez posiblemente con la cuestión de apoyar a su esposa, declara justamente que lo que de esos audios sí no se supo muy bien qué declaró, pero sí que el contenido era así, como que dio cierta veracidad al contenido. Lo ratificó, sí. Sí, así que en esa situación vemos que las tensiones por corrupción van a seguir también increciendo. Y eso va a ir molestando mucho más al electorado posiblemente. Oye, nosotros esa molestia, yo en ese sentido comparto tal vez con una visión más pesimista, si se quiere, que va a ser que la mayoría, por lo menos ese sector antiperonista que sí le duele la cuestión de la corrupción, que es un sector más liberal, si se quiere, que ve las instituciones republicanas de cierta sensibilidad ante eso, lo que más probable pase es que no se presenten directamente a votar. Y eso lo vamos a ver, un efecto que cada vez va a ir también increciendo en octubre. No, y no es cualquier persona, no es cualquier personaje, es el director de un medio que fue muy afín al gobierno. Fue uno de los directores de campaña. La derecha diario. Digital. La derecha diario. Que no queda muy claro, que Javier Negre es un periodista español que supuestamente es uno de los referentes principales, Sí. pero este muchacho se llama Centeiro, creo que se llama. Sí. Este muchacho que fue a declarar hoy, que también tiene una historia fantástica el muchacho, que en Chequeado lo estaba leyendo, es interesantísimo cómo estos muchachos son tan megalómanos a la hora de inventarse pasados, que tiene capacitaciones en Harvard, que el muchacho estuvo con el ejército norteamericano supuestamente en entrenamiento, que ahí lo conoció Eduardo Bolsonaro, que estuvo muy comprometido con el tema de Bolsonaro Sí. y la causa por la cual fue condenado ahora. Ujú. Supuestamente el tema de la fake news en Brasil lo tiene como el único extranjero que está dentro de la causa, el Supremo Tribunal creo que lo tiene como el único. Este muchacho se sabe que supuestamente es de Mar del Plata, como que se sabe muy poco de su pasado, porque efectivamente no se sabe muy bien. Cerimedo, ahí Fernando está. Cerimedo. Este muchacho por eso no se sabe muy bien muchas de su pasado, sus cosas, lo que cuenta, lo que no cuenta. Es como que Chequeado intentó hacer como una especie de paralelismo entre lo que él dice y lo que efectivamente los datos más verídicos dicen de lo que este muchacho ha hecho. Lo que sí sabemos que es un referente importante desde el 2020 en adelante dentro de la campaña de Javier Milei. Sí. También ha apoyado a otros, peronistas, no peronistas, entre todos, pues ya que la campaña y los servicios de marketing digital están en... pero tiene un medio que se llama La Derecha Diario, con lo cual es clarísimo. Gente de derecha los tenés en todos los lugares y todas las expresiones. No necesariamente tenés que ser una persona de... Igual, yo la vi a Eugenia Rolón asesorando gente que no era justamente del palo de Javier Milei. ¿Por qué? Porque las cuestiones de la cuestión de la metodología no tiene que ver tiene que ver con eso, con quién la compra y quién la paga, no tiene tanto que ver con eso. Obviamente. Así que
21:01. Nos fuimos, muchachos, nos fuimos. Siempre estas cosas nos terminan Se nos ha emocionando terminado tanto. el tiempo. Nos termina el tiempo. Ha caído el último grano de arena en el reloj. Sí, el reloj ya nos está diciendo básicamente, rajá de acá, flaco, que nos queremos ir a comer, nos queremos ir a Así cenar. es. Nos encantó el programa, nos encantó todo. Todo muy Ojalá lindo, lo estén pero- pensando por lo menos. It's Friday night. Sí, pero la noche obviamente avecina y que efectivamente quieren que todos irse a sus casas y ponerse efectivamente a comer. Romancito, un saludo. Pero por supuesto, para vos, Marino, para vos, querido Franco, y para toda la audiencia, y Dios mediante, estaremos aquí el próximo viernes. Ojalá, Franquito. No te escucha nada, creo que tenés el micrófono apagado. No se te escucha nada. Un saludito, un saludito. Chao, Franquito. Nos vemos. Gracias por todo. ¿Me Esa. entendés? Me cagaste con lo del Imperio Romano, desgraciado. ¿Me entendés? Así que nos estamos viendo, muchachos. Que tengan muy buenas noches. Hasta el siguiente viernes. Nos vemos. Chao.